Bueno muchachos, en este video hablaremos un poco de qué significa potencia y torque y de paso cuáles sus diferencias para entender un poco mejor este tema sin profundizar demasiado y hacerlo difícil de entender, porque he visto muchos videos o incluso blogs o notas donde hablan de estos temas y profundizan tanto que a veces se hace confuso para muchas personas. Obviamente no para todos, hay personas que entienden muy fácil, hay personas que tienen cierto conocimiento y este tema lo entienden un poco más fácil. Entonces yo lo que voy a hacer es un video corto hablando de torque y potencia, pero lo voy a hacer de una forma lo más sencilla posible para que entiendan más fácil, porque estoy seguro que muchos no entienden mucho la diferencia entre torque y potencia a la hora de pronto analizar una ficha técnica. Aunque como consejo les digo, no se enfoquen demasiado en fichas técnicas. Hay personas que se enfocan en exceso en las fichas técnicas. Entonces, ¿alguna vez se han preguntado qué significan realmente esas cifras de torque y potencia que ves en las fichas técnicas de las motos en este caso? ¿O por qué una moto con menos potencia puede sentirse más fuerte al acelerar? Hoy vamos a resolver esas dudas y entender qué es el torque, qué es la potencia y cómo influye en el desempeño de tu moto. Ya veremos un poco ese asunto, así que quédense en el video y hagámoslo de una forma sencilla, a modo de conversatorio, así como a mí me gusta. Bueno, empecemos con el torque. El torque, también conocido como par motor, es una medida de fuerza de torsión. Básicamente, es la capacidad del motor para girar el cigüeñal, que es lo que pone en movimiento las ruedas de tu moto. Se mide en Newton metro, o con sus siglas NM, y se relaciona con qué tan fuerte es el motor a bajas revoluciones. O sea, piensa en el torque como la fuerza que necesitas para empujar una bicicleta cuesta arriba, para que me vayan entendiendo. Una moto con más torque puede mover cargas más pesadas o acelerar más rápido desde un punto cero o estando parado. Y no estoy necesariamente hablando de velocidad, para que no se me confundan. Vamos a poner un ejemplo práctico del torque. Por ejemplo, una moto enduro o doble propósito suele tener mucho más torque. O sea, este tipo de motos enduro o doble propósito suelen tener más torque que potencia, porque están diseñadas para subir colinas o atravesar terrenos complicados a baja velocidad. Entonces, por lo general, este tipo de motos tienden a tener más torque que potencia. Hay veces que el torque se equipara de pronto a la potencia, pero normalmente este tipo de motos tienden a tener más torque que potencia, por eso mismo que les dije, porque están diseñadas para subir colinas o atravesar terrenos complicados a baja velocidad. Ahora hablemos un poco de la potencia. La potencia es la velocidad a la que el motor puede realizar trabajo, es decir, qué tan rápido puede generar energía para moverse. Se mide en caballos de fuerza, o sus siglas HP, o kilovatios, que es kW. La potencia depende tanto del torque como de las revoluciones por minuto, o RPM. Matemáticamente hablando, potencia es igual a torque por RPM, o revoluciones, más una constante. Esto significa que para tener más potencia necesitas más torque, más revoluciones, o ambos. Vamos a poner un ejemplo práctico y sencillo en cuanto a la potencia. Las motos deportivas, por ejemplo, tienden a tener mucha más potencia porque están diseñadas para alcanzar altas velocidades a altas revoluciones. Entonces, si ven la diferencia, cada segmento, cada enfoque de motocicleta pueden tener o más torque o más potencia, así como hay motos que se equiparan entre torque y potencia. Pero por ejemplo, las deportivas se enfocan un poco más en velocidad, por eso por lo general tienen más potencia que torque. Y las doble propósito o enduro tienden a tener más torque que potencia. Entonces, una diferencia clave entre torque y potencia, podemos decir que hay unos puntos claves que podemos mencionar para aclarar esto un poco más. El torque te da fuerza para arrancar o subir en pendientes, mientras que la potencia define la velocidad máxima que puede alcanzar tu moto. El torque se siente en el arranque, o sea, al momento de arrancar en cero o estando totalmente quieto. La potencia se aprecia a altas velocidades más que todo. Una moto con mucho torque será ideal para ciudad o terrenos complicados,
Y una moto de alta potencia como una deportiva brillará más en una autopista o en circuitos, o de pronto en carreteras que estén en muy buen estado y tengan rectas o incluso curvas, pero que estén en buen estado y sea seguro. En resumen, torque y potencia son como dos caras de la misma moneda. El torque es la fuerza que sientes al arrancar y la potencia es la velocidad que experimentas al final. No hay una respuesta única sobre qué es mejor en este caso. Eso depende del tipo de moto, del tipo de segmento y lo que cada persona busque. O sea, todo depende del uso que le vayas a dar a tu motocicleta. Entonces, muchachos, déjenme en los comentarios qué priorizan ustedes. Si más torque para sentir más fuerza al arranque o más potencia para alcanzar altas velocidades. No olviden suscribirse para más contenido como este. Entonces nos vemos en un próximo video. Les deseo bendiciones y cualquier inquietud que tengan que yo pueda resolver, con el mayor de los gustos lo haré.